y dio allí negativo, Mariana. Sí, muchos datos respecto a este crucero que ya se fue igual de la Argentina, con ese condimento adicional para explicar lo que es una verdadera confusión por ahora con lo que está pasando, si se actuó bien, si se activaron todos los protocolos necesarios. La historia empezó el 17 de noviembre cuando desde el crucero alertan que había una persona con síntomas. Se le hacen los testeos, dan negativos, pero finalmente hay uno de los testeos que sí da positivo, con lo cual ahí empieza todo el operativo para cuando llegara el viernes pasado a la ciudad de Buenos Aires. La polémica se genera porque la pregunta es si estaba alertado el gobierno, por qué los pasajeros pudieron bajar en la ciudad de Buenos Aires y pasear, digamos, y andar por la ciudad. Bueno, el gobierno consideró que no había un riesgo sanitario porque se hicieron más de 300 testeos en 24 horas y eso derivó en la autorización para salir. Ahora se está hablando de la variante nacida en Sudáfrica, que Omicron. está acá al sur Sí. de África, ¿no? Y el buque estuvo acá, en Cabo Verde. Es otro país africano, pero esto es a la altura más o menos de Puerto Rico, para decir del lado de aquí de Occidente concretamente. La persona con COVID-19 salió desde Tenerife. Exactamente. Y lo de Cabo Verde fue una escala técnica, pero hay algunas versiones que indican que algunos pasajeros sí bajaron. Con lo cual se genera toda la polémica porque el gobierno ha cerrado el ingreso de los vuelos provenientes desde el continente africano aquí a la Vamos a la fuente ahora para que la ministra de Salud, Carla Bisotti, nos explique ahí detalladamente y que quede todo en claro qué ha pasado con este buque. Está allí Diego de Marco con la ministra. Buenas tardes a los dos. ¿Qué tal, Claudio? Mariana, sí, ya darle paso a la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti. Bueno, ministra, ¿qué nos puede decir respecto de este buque que llegó las últimas horas? Bueno, ustedes lo describieron bien. Nosotros recibimos la información que venía independientemente de la variante Omicron, independientemente de las noticias de los últimos días, un pasajero en un crucero que había testeado positivo, había iniciado síntomas el 17 con 2 test de antígenos negativos. Desde el momento estaba aislado, el 22 de noviembre se le hace una PCR y da positiva, y cuando llega acá con todo el protocolo activado independientemente de la variante Omicron, se realiza en función de los protocolos que hay en los cruceros, la evaluación. Cuando tiene menos de 5 casos se considera que no es un brote y se generan aislamientos en burbuja y un protocolo específico. Lo que sucedió, por supuesto, es en el contexto de tener el antecedente de la escala y del que tocó el punto de Cabo Verde, que ustedes lo decían, es una isla que tiene una situación epidemiológica que dista mucho de la situación de los países de Sudáfrica, y la información que nosotros tenemos es que el punto fue de muy bajo riesgo, fue muy poco tiempo y en burbuja, y fue el 15 de noviembre, o sea que esto, digamos, fue anterior inclusive a que empezara con los síntomas. Lo que se hizo, digamos, teniendo en cuenta todo el tiempo que pasó, y el 22 de noviembre había testeado positivo esa persona, para minimizar los riesgos y hacer el análisis y el estudio epidemiológico, fue pedirles a los pasajeros que no desciendan y poder hacer ese testeo que estaba preparado y estaba dispuesto en conjunto con la ciudad de Buenos Aires, con quien también se hizo esa evaluación. Se testearon todos los pasajeros y todos los tripulantes y el 100% dio negativo. Por eso en la evaluación de riesgo, también en conjunto con la ciudad de Buenos Aires, que es quien autoriza que bajen en su jurisdicción, se autorizó el descenso posterior a esa situación, donde los que quisieron bajar recorrieron y continuó su trayecto el buque. Que tiene los siguientes puntos: es Montevideo, Madrid y Ushuaia, así que también, como indica el Reglamento Sanitario Internacional y los protocolos, se avisaron a esos puntos para que hagan los controles epidemiológicos. Eso es lo que sucedió, eso es lo que se hizo y lo que se trabajó desde Sanidad de Fronteras, con Migraciones y con la Ciudad de Buenos Aires, y es la evaluación que se hizo en conjunto para evaluar el riesgo y definir la conducta. La ministra de Salud está escuchando. Ministra, buenas tardes, Claudio Rigoli. Este pasajero que primero dio positivo, después dio negativo y que está aislado a este momento ya en el barco que va camino a Puerto Madryn, ¿ese pasajero descendió acá en Buenos Aires?
¿Porque le había dado negativo o no? Entendemos que no, porque está aislado el pasajero y todos sus contactos están aislados. Así que desde el punto de vista de lo que significa una persona que dio positivo, o sea que es un caso de COVID, la evolución y el aislamiento son 10 días y para todavía tener más control, todavía no pasaron esos 10 días desde que dio positivo y esa persona le hicieron la PCR y dio negativo, con lo cual da mucha más tranquilidad, pero está aislado él y todos sus contactos. Ahora, ministra, esta persona sí en algún momento dio positivo de COVID-19. Sí, Bueno, exacto. ¿por qué se consideró que los pasajeros no tenían riesgo sanitario y se los habilitó a bajar si él presentó síntomas el 17 de noviembre y recién el 22 le da positivo? Digo, no pasaron tantos días, estos pasajeros bajaron el 27 y 28. Tranquilamente pueden estar Igual dando los no test tienen, negativos, digamos, y tener igual la enfermedad. Eso sí son contactos estrechos, Lo que se hace es justamente el agente de Sanidad de Fronteras, Epidemiología, con Nación y Ciudad de Buenos Aires, evalúan los pasajeros y se definió en los protocolos de cruceros que en la situación epidemiológica que hay, y eso está escrito en los protocolos, cuando hay menos de 5 casos no se considera un brote y lo que se hace es evaluar caso por caso y se aíslan a todos sus contactos estrechos y se evalúa justamente el riesgo adentro de la embarcación. Eso es lo que dicen los protocolos y eso es lo que se hace siempre. La persona empieza con síntomas y muy oportunamente y tempranamente se aísla de inmediato y, como sucede habitualmente también, hay veces que los test de antígenos dan negativos o las primeras 24 o 48 horas puede dar negativos si la carga viral es baja y luego positivizarse o con un test de más sensibilidad dar positivo, que es lo que sucedió. Dio negativo los test de antígeno, el 22 da positiva la PCR y la persona está aislada y se maneja como todos los casos, él y todos sus contactos estrechos y continúa el crucero con los que no son contactos estrechos y para generar todavía más seguridad se hace la PCR cuando tocan acá puerto en Buenos Aires y luego de evaluar nuevamente toda la situación y no habiendo nadie sintomático, como no eran contactos estrechos de esa persona, quienes no generaban ningún riesgo, se les autorizó el descenso. Quienes era el caso y todos sus contactos estrechos se aislaron. Ministra, este buque, este crucero va a Puerto Madryn, después a Ushuaia. En cada uno de los puertos, los que quieren bajar los pasajeros tienen que hacerse PCR. Lo que dice el protocolo es que antes de bajar se tiene que hacer un test de antígeno y por supuesto que se va a evaluar también la parte epidemiológica en cada uno de los puertos con Epidemiología y Sanidad de Fronteras para ver si hay alguien que tenga síntomas o hay alguien que tenga alguna situación diferente y hacerse los antígenos antes de bajar. Ministra, la pregunta es ¿qué va a pasar con los cruceros que lleguen desde el continente africano o que hayan tenido una escala técnica como era este caso? Y además le quería consultar si esta persona que dio positivo bajó en Cabo Verde, si estuvo en alguna excursión o se quedaron en el crucero. Es lo que acabo de contarles, que la información que tenemos en función de lo que se recabó, que fue una escala muy breve, que las personas que bajaron, entendemos que esta persona bajó, fue en burbuja, como se está haciendo en todos los lugares donde bajan y donde se hacen escalas cortas, y la referencia que hizo esa persona es que el descenso fue de bajísimo riesgo. Te vuelvo a decir que Cabo Verde es una isla que está alejada del continente y cuya situación epidemiológica no es la situación epidemiológica que está viviéndose en algunos países de África, sobre todo en África del Sur. Cuando nosotros decimos que se hace la evaluación, es que se interrogó por supuesto, a quien está a cargo de la parte médica del buque mientras venía en camino y también cuando se toma contacto con el buque y con los pasajeros, se habla con el área médica, se revisó todo el libro de las consultas médicas en el crucero y es por eso que se tomaron todos los recaudos teniendo en cuenta la particularidad de esta situación y teniendo en cuenta la situación de la nueva variante. La realidad es que
nosotros estábamos avisados, se articuló con Migraciones, con Sanidad de Fronteras y con Ciudad de Buenos Aires, se generaron todas las acciones de máxima para minimizar cualquier riesgo, se evaluó el riesgo, se clasificó de bajo riesgo, se permitió el descenso y va a seguir el crucero, como ustedes dicen, en los siguientes puntos con los mismos cuidados y la misma atención y el mismo control epidemiológico. Esto, con los cruceros, lo que se está haciendo y lo que se está trabajando fuertemente es tener el máximo alerta y tener estas acciones lo más coordinadas posibles. La situación es muy dinámica, estamos viendo que hay países que ya han confirmado casos de la variante Omicron, y es importante porque también circuló que era el primer caso de Omicron que llegaba a Argentina, no se genotipificó, no tenemos esa confirmación, no tenemos ninguna información de que eso pueda ser la variante, esta variante nueva que está circulando, así que es importante. De vuelta, lo que nosotros estamos tratando de transmitir es con total transparencia y con total, claridad cuál fue el protocolo, cuál es la evaluación. La evaluación es dinámica, lo que sucedió el sábado en función de información que vaya surgiendo, por ahí va variando para próximos cruceros, pero lo que ha sucedido en este momento es que teníamos el aviso, independientemente de la situación de África y de la nueva variante, un crucero con un caso positivo requería esa evaluación, esa intervención, y como durante esa situación en los últimos días surge la emergencia de esta nueva variante, se maximizaron los cuidados y la evaluación para minimizar lo máximo los riesgos. Esto es lo que ha sucedido y van a seguir llegando cruceros, van a seguir siendo evaluados, y se está trabajando muchísimo con todas las empresas de cruceros para que todas las personas que embarquen tengan su esquema completo de vacunación y con un seguimiento y un testeo muy frecuente para minimizar que haya algún riesgo en los lugares donde tocan. Ese es lo que se está trabajando y es la coordinación que se está haciendo. Ministra, la llevo a otro tema, el plan de vacunación en la Argentina. Tenemos allí que, según estos datos usted me va a corregir o los va a actualizar en definitiva, el 20% de la población argentina no ha recibido la primera dosis y el 37% de la población argentina le falta allí la segunda dosis. ¿Sobran vacunas en Argentina? ¿Se ha ralentizado el plan de vacunación o la gente no se quiere vacunar? La verdad, nosotros tenemos 80% de cobertura con una dosis. El 20% de las personas no es el total del 20%, porque entre 0 y 3 años todavía no tienen vacunas disponibles. Claro. Cuando uno ve los mayores de 18 años, ya llegamos al 80% de cobertura con el esquema completo. Eso es un número muy, muy alto. Lo que nosotros vemos que estamos comentando es que si bien la campaña de vacunación avanzó muchísimo, se ha ralentizado, se ha enlentecido la vacunación con segundas dosis, sobre todo de las personas entre 18 y 39 años. Ese acceso a la segunda dosis sí ha disminuido, por eso lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, antes que surgiera también toda esta situación, la importancia de vacunarse lo más oportunamente posible para que, en el caso del aumento de casos o si surgiera una nueva variante o si esa llegara a Argentina, estar con ya el esquema completo y los 14 días que se necesitan para generar esas defensas y minimizar la posibilidad de circulación viral y, por supuesto, sobre todo las hospitalizaciones y las muertes. Las personas entre 18 y 39 años son personas generalmente sanas y que han recibido la primera dosis y que luego, al mejorar la situación epidemiológica, disminuye la percepción de riesgo y no se acercaron a la segunda dosis. Por eso entendemos que con esta situación la demanda va a aumentar, se van a acercar, van a percibir la importancia que tiene vacunarse y esperamos que eso avance. Lo mismo con los adolescentes y los niños y niñas entre 3 y 11 años. Ministra, hoy hubo diferencias con la provincia de Buenos Aires respecto a el pasaporte sanitario. ¿Queda completamente descartado entonces que vaya a ser obligatorio para, por ejemplo, el transporte público, lugares cerrados, lugares chicos, oficinas? No hubo diferencias con provincia de Buenos Aires. La verdad es que tenemos un vínculo súper fluido, tenemos la misma mirada del riesgo de la situación epidemiológica y lo que quedamos en el Consejo Federal de Salud es que
se proponía un pase sanitario para poder acceder a actividades en relación a tener el esquema completo de vacunación por dos motivos. Primero, para estimular la vacunación y poder acelerar este proceso. Y segundo, que es muy importante, casi igual de importante o más, que es minimizar la posibilidad de transmisión en los lugares de más riesgo. Y esa implementación del pase sanitario se iba a evaluar con la Secretaría de Legal y Técnico para ver la normativa y cuáles iban a ser las actividades. Lo que se ha definido es ir avanzando paulatinamente con, por supuesto, las actividades de más riesgo, que son los eventos masivos y las actividades en lugares cerrados que tengan intercambio o de interacción muy cercana con las personas. Así que estamos terminando de definir las actividades y en principio en esta etapa tanto digamos, la actividad escolar de estudio, digamos, universitaria, primaria o secundaria, y la actividad laboral y el transporte público no van a ser incluidos. Esperamos que con este primer paso sea suficiente para acelerar mucho la vacunación y vamos a ir evaluando paso a paso las necesidades. Esperamos que con esta información y la convocatoria, acercarse a completar esquemas y los refuerzos, no haga falta seguir avanzando en otras instancias del pase sanitario. Necesitamos que las personas que vayan a un evento masivo, que las personas que estén en un lugar cerrado, como una discoteca, como algún salón de fiestas, un baile, algún lugar con mucha interacción de personas, donde es el lugar de más riesgo, cuenten con las 2 dosis de vacunas para minimizar ese riesgo también. Ministra Carla Bisotti, muchísimas gracias por este contacto. Hasta cualquier momento. A ustedes, muchas gracias. Gracias.